Hola, ¿qué tal? Un gran gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Palares, soy director del Museo Nacional de Arte, perteneciente a la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para esta ocasión, en el contexto del Día de Muertos, hemos preparado para ustedes, mis colegas y un servidor, una serie de cápsulas relativas al acervo del Museo Nacional de Arte en una estrecha vinculación con los sensibles y profundos temas de la vida y de la muerte. Este binomio, esta dualidad, que a lo largo de la historia de la cultura ha ocupado diversos lugares, diferentes escenarios, pero siempre con aquel sesgo tan importante de adentrarnos en todo aquello que rebasa nuestra vida física, nuestra vida terrenal, nuestro lugar en el mundo, con una aspiración a una vida ultraterrena, a un sentido de eternidad que no fue ajeno, por supuesto, para nuestra cultura novohispana. En esta ocasión tendré el gusto de compartir con ustedes una referencia importante sobre esta notabilísima pieza, una obra que hoy forma parte del recorrido permanente de las salas virreinales del MUNAL de un autor queretano por identificar, conocida la pieza como El árbol vano o El árbol del pecador. Esta obra, pintada a mediados del siglo XVIII en óleo sobre tela, alude a todo aquel bagaje de referencias que llegaban a Nueva España procedentes del viejo continente a través del prodigioso género de la estampa y, como bien lo ha llamado el gran investigador Rogelio Ruiz Gomar, era una suerte de Europa portátil. Aquellas referencias procedentes de talleres tan importantes como el de Durero o como el de los hermanos Vierix de Flandes, que es precisamente el caso de la obra que nos ocupa, configuraron con una serie de modelos todos aquellos asuntos de la vida cotidiana, de carácter ético, de carácter moral, que fueron pulsando a aquellos hombres y mujeres novohispanos a partir de todo un discurso didáctico, catequético, que bien se vinculaba, por supuesto, con el gran umbral de la fe religiosa novohispana, pero que también tenía un anclaje nodal en los usos y costumbres del día a día de aquel importantísimo reino novohispano. En esta pieza en concreto, la figura central la ocupa un personaje masculino, ataviado a la moda del último tercio del siglo XVII, donde a través de aquellos finos encajes, brocados, calzas, medias, una capa de precioso drapeado, aparece con una hermosa fisonomía, dando cuenta también de los valores y antivalores que configuraron aquel universo virreinal. Un hombre agraciado, un hombre bien parecido, que sin embargo recarga parte de su rostro en la mano derecha en una actitud de introspección. ¿A qué nos lleva justamente esta figura? A poner y contraponer delante de nuestra mirada a todos los asuntos de aquel camino bifurcado, el bien y el mal, la bondad y malignidad, el camino doble que el alma ha de elegir para apostar por aquella vida ultraterrena. El artista queretano, de forma muy interesante, ha dividido en dos planos la composición. Del lado izquierdo, Jesucristo, Salvador, con un martillo en la mano, como símbolo de las llamadas Arma Christi o referencias justamente al pasaje de la Vía Crucis, el camino de la cruz, la crucifixión, se acompaña de una implorante y piadosa Virgen María que, postrada ante la benevolencia de su Hijo, aboga por el alma del pecador, por el alma del hombre que ha de redimir todos los pecados que lo han acompañado en su vida mundana para buscar ese camino salvífico, ese camino glorioso que se convertía en una pauta nodal para el imaginario colectivo novohispano. Del lado derecho, un pequeño ángel de la guarda, detrás del personaje, mira con cierto desconsuelo y zozobra la situación por la que el pecador ha de atravesar, el camino salvífico o la condena eterna.
justamente junto a la figura del ángel, un ser demoníaco que a través de argucia, a través de todo este sentido tan proclive en la descripción de la pintura virreinal, arrastra propiamente al pecador hacia los círculos infernales. No olvidemos que todo este bagaje configuraba una parte nodal de toda la inspiración que la tradición medieval habría de dejar a través de los misioneros, de los grandes apóstoles de esta nueva fe evangélica en Nueva España, como sería el caso de los misioneros franciscanos, dominicos, agustinos y más tarde el didactismo nodal de los jesuitas, habrían también de abrevar en muchas referencias, particularmente la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Aquellos 9 círculos infernales que leemos en la Divina Comedia, donde los pecados capitales como la gula, la pereza, la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, entre tantos otros, habrán de consignar también este camino, este sentido ambivalente de el bien y del mal. Esta figura justamente también nos recuerda una de las construcciones culturales y devocionales más importantes de arraigo medieval, que fueron las célebres psicomaquias, es decir, la lucha del alma por el camino entre el bien y el mal. ¿Cómo nos signa a partir de esta obra el autor queretano esta dualidad con la figura de la muerte en el plano posterior? Vemos justamente a la figura de aquel ser esquelético con guadaña en mano, disputando también, a pesar de esta polémica, el alma misma del pecador. En esta obra, luego entonces, conviven todos aquellos asuntos que formaron parte de una sociedad que no dividió la vida civil de la vida religiosa. Iban en paralelo, una sociedad de 300 años, influida por todo un sentido cultural y un sentido de enorme tradición heredado del México mesoamericano, pero con toda esta consigna también de elementos éticos, de aquellas figuras que justamente determinaron la llegada de la nueva fe evangélica a partir de la conquista española. Cuando hablamos de la periodicidad de esta obra, mediados del siglo XVIII, plena época borbónica, grandes controversias, cambios, asuntos políticos y sociales que promovían las reformas borbónicas de Carlos III, rey de España, y que por supuesto tendrán, entre muchos otros órdenes de transformación, estas pautas también de un comportamiento, de una forma de normar y regular aquellos virreinatos allende el mar que se convertían, por supuesto, en el gran asidero del poder imperial español. Esta pieza es obviamente la que hemos elegido dentro del gran acervo de piezas virreinales que constituyen el acervo del Munal, la mayor parte de ellas provenientes de la antigua Pinacoteca Virreinal de San Diego, que cerrara sus puertas en el año 2000 para justamente trasladar estos importantes y valiosísimos elementos plásticos que hoy forman parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos. El árbol del pecador en este contexto de los muertos de voces antiguas, los muertos de nuestras tradiciones entrañables de aquel México prehispánico, pero también hilvanados en un significado compartido, en un pensamiento híbrido, en una sensibilidad sincrética que hoy, a tantos años ya de aquel legado hispano y mesoamericano, sigue constituyendo esta magia, este gran mosaico que es el México contemporáneo. Agradezco mucho su atención y los invito a que puedan acompañar también a mis colegas con las obras seleccionadas de otros siglos, de otros tiempos en el propio acervo del museo sobre el tema de la vida y la muerte. Mi nombre es Héctor Palares y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gobierno de México.